El peor canalla del mundo. Este no es, ni mucho menos, el último apodo dado a Aleister Crowley. Incluso su propia madre, según declaró en una ocasión, le había llamado antes que nadie la bestia, en analogía con el anticristo del Apocalipsis bíblico. Su esencia como verdadera encarnación del mal respondía a ambas definiciones. Este notorio inglés perteneció a varias sectas secretas, fue influenciado por muchas otras y se convirtió en el fundador de su propia sociedad secreta. Su ambición siempre fue dominar la magia que altera la mente. Crowley añadió una K a la palabra magia y luego etiquetó lo que hacía con la palabra magic para distinguir entre su magia y meros trucos de magia. Y la base de su metodología era el sexo, que practicaba con 2 docenas de hombres y mujeres, conquistándolos con su irresistible encanto. Crowley nació en el seno de la secta en 1875, aunque lo negó durante toda su vida. Su padre, cervecero en Warwickshire, era miembro de los Hermanos de Plymouth, cristianos que predicaban el ascetismo y cuya teología Edward Alexander Crowley odiaba. Se cambió el nombre, sustituyó a los santos que adoraban sus padres por atrocidades bíblicas y se entregó con avidez a pasiones sensuales y placeres perversos. Por ejemplo, para comprobar si era cierto el adagio de que los gatos son resistentes porque tienen 9 vidas, le dio arsénico. Luego, tras sedarlo con cloroformo, lo suspendió sobre un quemador de gas, le clavó un puñal, lo degolló, le aplastó la cabeza, le prendió fuego, lo sumergió en agua y lo arrojó por la ventana. Crowley murió en 1947 de una enfermedad cardíaca y pulmonar. Para entonces era adicto a la heroína. Aquejado de falta de aire y ataques de asma, acabó sus días en habitaciones amuebladas. Sin embargo, al final de su vida, la bestia del Apocalipsis podía afirmar con razón que pocos de los placeres espirituales y carnales estaban fuera de su alcance. Escaló montañas, escribió poesía, pintó, se sumergió de cabeza en el estudio de las religiones orientales y aún más profundamente en las drogas. Vivía según un principio que se convirtió en su fórmula mágica: haz lo que quieras. La primera sociedad a la que Crowley se unió fue la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una sociedad secreta fundada en Inglaterra en 1888 para estudiar lo oculto. Entre sus miembros se encontraban destacados intelectuales de la época, como el poeta irlandés William Butler Yeats. Para practicar la magia, Crowley alquiló la casa de Boleskine, en el lago Ness, Escocia. Se hizo llamar Landlord of Boleskine y empezó invocando a su ángel de la guarda. Según cuenta la leyenda, en su lugar se le apareció a Crowley todo un sueño de espíritus malignos. Sin embargo, eran todos suyos, expresaban su esencia, los demonios que habían roto sus lazos con la aurora dorada. Crowley empezó a persuadir al jefe de la orden, Samuel Mathers, que entonces vivía en París, para que le iniciara en el grado superior previsto en los estatutos de la sociedad. Los miembros de la logia londinense de la Orden de la Aurora Dorada se sintieron ofendidos por su insolencia e incluso montaron en cólera cuando Crowley supuestamente intentó apoderarse de la sede londinense de la Orden en nombre de Mathers. Los miembros de la Orden no expresaron ningún deseo de sancionar a Crowley, porque no teníamos ni idea de que una sociedad secreta pudiera ser una institución de corrección. En 1900, tanto Crowley como Mathers fueron expulsados de la orden. En 1911, Crowley se pasó a otra secta, haciéndose miembro de la Ordo Templi Orientis, fundada en Alemania en 1902. La base de la orden era la creencia de que el sexo era la clave de la naturaleza humana y que el orgasmo, adecuadamente elevado a un ritual especial, podía convertirse en una experiencia sobrenatural. Expulsado de la aurora dorada, Crowley,
que había tomado prestado sus rituales, formó su propia sociedad llamada Estrella de Plata o Argentinum Astrum, AA, a partir de un grupo escindido. 2 años más tarde, mientras viajaba con su ayudante en los primeros días de la sociedad, un venerable joven llamado Victor Neuburg, Crowley tuvo la revelación de que el sexo podía ser un medio para dominar la magia. Sucedió en la cima de una montaña en Marruecos, en 1920. Crowley se instaló en una destartalada granja de Cefalú, en la isla de Sicilia, a la que llegó con 2 amantes y sus 3 hijos, entre ellos la propia hija de Crowley. A este retiro lo llamó Abadía de Telema. Exteriormente, un día en la abadía transcurría de forma bastante decente, podría decirse que monástica, ya que sus habitantes pasaban mucho tiempo en cánticos rituales y realizando diversas ceremonias. Sin embargo, el factor dominante en todo era el sexo, reforzado por las abundantes drogas consumidas. Pronto, nuevos discípulos se unieron a los rostros ya conocidos, entre ellos la actriz estadounidense Jane Wolfe, de la que Crowley estaba sencillamente loco. Sin embargo, cuando esta mujer de más o menos la misma edad que Crowley demostró ser una persona dura e intratable, con un carácter fuerte, este la condenó a 1 mes de destierro, obligándola a vivir en una tienda de campaña cerca de la casa donde vivían los demás habitantes de la granja. A finales de 1922, 2 nuevos visitantes, Raoul Loveday y su esposa, Betty May, que trabajaba como niñera, llegaron a casa de Crowley. Betty May, que había visto algunas cosas en su vida, estaba horrorizada por la forma en que Crowley dirigía su hogar. La ingenua Loveday, sin embargo, se convirtió en una devota discípula de la bestia. Ya con una salud delicada, posiblemente debido a la disentería y la hepatitis, Loveday quedó casi completamente inválida y murió poco después de la ceremonia en la que se sacrificó al gato y se bebió su sangre. Ante el escándalo resultante y los rumores de que allí no solo se asesinaba a animales, sino incluso a bebés, el gobierno italiano se vio obligado a decidir la expulsión de Crowley de Sicilia. Crowley tenía una necesidad insaciable de mujeres, y las mujeres, para su desgracia, al parecer, sentían una atracción irresistible hacia él. Las trataba con absoluto desprecio y declaraba que solo servían para hacer algo conveniente, traídas de la puerta de atrás como la leche. A pesar de ello, tuvo 2 esposas, multitud de amantes e innumerables contactos con prostitutas. A cada una de sus parejas Crowley se refería como la ramera de púrpura, en analogía con la esposa bíblica que fornicó con el anticristo. Su primera esposa fue Rose Kelly, hermana de un famoso artista inglés. Crowley se casó con ella en 1903. Cuando se conocieron, Rose era una joven viuda coqueta y, aunque estaba comprometida con 2 hombres, no expresaba ningún deseo de casarse con ninguno de ellos. Crowley prometió rescatarla de su aprieto ofreciéndole un matrimonio de conveniencia. Para Rose, sin embargo, toda la magia desapareció pronto. Su primer hijo murió de fiebre tifoidea en 1906 durante un viaje por Asia. Su segundo hijo nació en 1907. En aquella época, Rosa, según Crowley, bebía al menos una botella de whisky al día. La pareja se divorció en 1909, el año en que Crowley tuvo una revelación en la cima de una montaña que le reveló la conexión entre el sexo y la magia, y 2 años más tarde Rosa fue internada en una institución mental. Su segunda esposa, una sensual nicaragüense llamada María de Miramar, corrió la misma suerte. Así, al menos una amante más obtuvo estatus legal, mientras que otras se suicidaron o murieron de alcoholismo tras separarse de Crowley. La más alegre de las mujeres de Crowley fue Leah Herzig, una maestra de escuela a la que la bestia conoció en Nueva York en 1918. Le siguió a París y luego a la abadía de Telem, donde empezaron a regentar un hogar con Nanette Shamway,
una conocida de Leah. Shonway era la niñera de su hija, Pupé, y su empleador la bautizó como su esposa más joven. No podía decirse que las cosas fueran bien para este trío. Nanette competía con Leah por el favor de Crowley. Pupé había muerto y el embarazo de Leah había terminado en aborto. Incluso en esta situación, Leah mantuvo el control de su cordura y de su amante, respondiendo a Crowley con una droga por una droga y un acto por una perversión. Desterrada junto con Crowley de la abadía, Leah compartió su destino, tolerando pacientemente la presencia de sus nuevas amantes. En 1925, Crowley huyó de ella con otra mujer. Durante un tiempo, él y Leah mantuvieron correspondencia, pero en 1930, Leah, habiendo renunciado a su papel de ramera de púrpura, regresó a América y continuó enseñando. Murió en 1951, 4 años después que Crowley. Incluso después de llegar a la madurez, calvo y fofo, la bestia siguió atrayendo a las rameras de púrpura. Un día de 1934, en una calle de Londres, una joven de 19 años se abalanzó sobre Crowley y le dijo que quería tener un hijo con él. Crowley la convirtió en su amante. Posteriormente también acabó en un psiquiátrico. En el fondo, Crowley era un buscador incansable que vagaba lejos de la Inglaterra postvictoriana. Los viajes por Egipto y Oriente ocuparon el lugar más importante en su búsqueda de los medios para realizar la fusión mágica del alma y el cuerpo. En 1904, durante su luna de miel en el Cairo, Crowley y su joven esposa paseaban por el Museo Nacional cuando, de repente, Rose, completamente confundida, empezó a murmurar algo inarticulado sobre el antiguo dios egipcio Horus. Atrajo a su marido al interior del museo y le condujo hasta una antigua placa que representaba al dios. Por casualidad, resultó que el número de exposición de la placa era el 666, que es el número atribuido a la bestia en la Biblia. Crowley tomó esta coincidencia como una profecía relativa a su destino especial, una opinión en la que tuvo la oportunidad durante el mes siguiente de confirmarse aún más tras la primera y claramente no accidental aparición de Abbas, su ángel de la guarda. Ocurrió, según creía Crowley, justo cuando Abbas comenzó a dictarle el libro de la ley que contenía el sagrado mandato: harás lo que quieras. El ángel dio la cruel orden de beber vino y tomar pociones insólitas, consejo que la bestia siguió con entusiasmo hasta su fin. Crowley regresó a Inglaterra, pero muy brevemente. Al año siguiente viajó de nuevo a Oriente. Su destino era el Himalaya, donde pretendía escalar el tercer pico más alto del mundo, el monte Kanchenjunga. Según todos los indicios, fue una expedición fatal. Uno de los escaladores dijo más tarde que Crowley, que insistía en que era él quien dirigía la transición, eligió las rutas más inaccesibles y un trato muy grosero y cruel con los porteadores. En particular, les exigía que caminaran descalzos directamente sobre el hielo. Grupos enteros de personas huyeron de esta expedición, y algunos alpinistas completamente decepcionados, llevando consigo a algunos de los porteadores que quedaban, se dirigieron de vuelta al campamento. Cuando un accidente hizo que 6 de este grupo se deslizaran ladera abajo, Crowley se negó a acudir en su ayuda. 4 de ellos murieron. El propio Crowley escapó más tarde de esta expedición y huyó, llevándose consigo el dinero que había reservado para pagar sus facturas. Más tarde se dijo que Crowley no solo maltrataba a los guías, sino que incluso se comió a 1 o 2 de ellos. Crowley, que nunca se sintió inseguro, se consideraba un genio de las artes y de la magia sexual. En dibujo se comparaba con el gran pintor francés Paul Gauguin. En cuanto a la poesía, la mejor prueba de su actitud hacia ella se encuentra en sus autobiográficas Confesiones, en una comparación muy notable,
cuando señala que de su condado natal en Inglaterra procedían dos grandes poetas nacionales. Y no debemos olvidar que uno de ellos es Shakespeare. Yeats, que detestaba a Crowley, pensaba que de su pluma no habían salido más que 1 o 2 versos de verdadera poesía. Críticos más imparciales consideraban su obra mediocre. En cualquier caso, Crowley fue un prolífico autor de una corriente de poemas sobre magia, sexo y el diablo, así como de varias de sus principales obras pornográficas con títulos como White Spots y Snowdrops from the Vicar's Garden. En 1922, publicó una novela semibiográfica apenas velada, Diario de un Yonki, en la que un antiguo aviador, Sir Peter Pendragon, es rescatado de su adicción a la heroína por un tal señor King Lamus, que vive en la abadía de Telem. Crowley tomó prestado este nombre de uno de los personajes de Homero, el líder de una tribu de gigantes caníbales. En años posteriores, Crowley, habiendo abandonado la poesía, se dedicó a la pintura, cubriendo las paredes de la abadía de cuadros demoníacos y pornográficos. Uno de los temas favoritos de Crowley representado en sus cuadros era él mismo. Estaba de acuerdo en que carecía de precisión mecánica, pero su pintura tenía una fuerza primigenia y un fino sentido del color. Sus cuadros son interesantes únicamente porque son revelaciones de un alma compleja, atormentada por un sinfín de visiones fantásticas, comentó un crítico en una exposición de la obra de Crowley en Berlín en 1930. El excesivo interés suscitado por la exposición pudo deberse a la desaparición de Crowley unos meses antes de su inauguración. Ese mismo año, pero un poco antes, Crowley, para fastidiar a una amante peleona, fingió suicidarse dejando una nota con una pitillera al borde de un acantilado. En realidad, la mayor contribución de Crowley al arte fue de segunda mano. Se convirtió en el prototipo del protagonista de El Mago, de Somerset Maugham, su contemporáneo. Mucho más tarde, algunos músicos de rock se pusieron bajo la bandera de Crowley, quizá adoptando su lema, haz lo que quieras, o compartiendo su adicción a las drogas. Entre los rostros de la portada del álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Orchestra figura la bestia.